Gracias a los gobiernos neoliberales, los mexicanos estamos endeudados hasta la coronilla. Imagínese usted cómo explicarle a los hijos de los hijos que ya naciendo y endeudado por culpa de estas ratas priistas. Y amigos, para abordar este tema, el día de hoy me acompaña mi querido amigo Polo Puga. ¿Cómo estás, Polo? Bien, Ceci, pues dándole candela a este tema tan interesante que obviamente es de los temas más, digámosle, que no le gustan a la oposición, esos temas que no quieren que estas nuevas generaciones se enteren, y es justamente del pasado. Lo vemos cómo se la pasan con el discurso diciendo que López Obrador vive del pasado, y es que ahí está el meollo, señoras y señores, de por qué hoy justamente estamos o estábamos como estábamos, porque ya afortunadamente López Obrador, presidente mexicano, ha ido avanzando en levantar este elefante reumático. El punto es que la oposición sale indignada ante cosas que a veces vemos un tanto absurdas. Vamos a marcar este tema, la situación de si es ilegal. Digo, una cosa es que realmente moral sea vergonzoso, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es ilegal que Emilio Lozoya se ande paseando, Polo, ande yendo a cenar a restaurantes de lujo. Debería de serlo. Sí, claro. Pero también, amiga, todo esto tiene un trasfondo y tiene un meollo. Y yo creo que la cena es lo de menos, sino aquí es el trasfondo de lo que está ocurriendo. También recordemos que Peña Nieto recién salió, estaba haciendo mucho espectáculo con Tania Ruiz, sus paseos románticos allá en... Que se ponían máscaras y se disfrazaban. Ajá. Y sabe cuánto, muy payasos. Para pasar desapercibidos. Sin embargo, bueno, pues creo que el trasfondo es lo que tiene hasta acá, Ceci, a los mexicanos nos tiene de ver cómo estos, no tienen para nada pudor. Y es que esto era algo que ya se sabía. Emilio Lozoya, al disfrutar de este criterio de oportunidad, de ser testigo, de alguna manera protegido, pues ya se sabía, ¿no? Pues tiene que ir a firmar. Según por la cuestión de la contingencia sanitaria, lo hace de manera electrónica, lo hace desde su casa, pero bueno, tuvo la osadía de ir a retar, de ir a mandar este mensaje claro al pueblo mexicano y pues también al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cosa ahí que debemos recalcar, esta situación es parte de la fiscalía, no es algo que le competa al Ejecutivo, no es algo que esté en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aquí precisamente vamos a recordar lo que decía este periodista Alberto Nájar, cómo fue que Emilio Lozoya puede representar la peor administración en cuanto a petróleos mexicanos y este desfalco de las campañas tan onerosas, bueno, de la campaña de tanto lujo, de tanto gasto de Enrique Peña Nieto. Sí, Emilio Lozoya tiene una larga historia en ese sentido. No hay que olvidar que él fue el encargado de relaciones internacionales en la campaña de Enrique Peña Nieto, y desde ese momento, cuando era candidato, se supone que estableció los vínculos con grandes corporativos internacionales, entre ellos la constructora Odebrecht, para que asegurar un financiamiento a esta campaña de Enrique Peña Nieto, a cambio, por supuesto, de contratos y beneficios una vez que ganaran la presidencia de la República, lo cual casi desde un principio estaba muy claro que Peña Nieto tenía muchas posibilidades de ganar. Tampoco hay que olvidar esa parte que quedó suelta, Jesús. La campaña de Peña Nieto se caracterizó por un derroche enorme de recursos. No se sabe cuánto gastaron, porque tuvieron toda ingeniería para esconder las cantidades que estuvieron desembolsando para asegurarse el triunfo en la presidencia de la República. Ahí todavía hay mucho que rascar, y uno de los responsables de conseguir ese dinero, y supongo que también de distribuirlo en algún momento, pues era Emilio Lozoya, quien, no hay que olvidar, pues es hijo también de un destacado político, Emilio Lozoya Thalmann, que fue un colaborador cercano al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. De ahí viene también este tipo de usos y costumbres por parte de Emilio Lozoya, el ahora procesado. Sería bueno, muy interesante que la Fiscalía, Polo, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero, se pusiera las pilas y en lugar
de estar tapando esta situación, dijera, vamos a rascarle por otro lado, porque es un ramillete de delitos, al parecer, los que está inmiscuido Emilio Lozoya. Ya si se dejó por la paz este asunto de los sobornos, pues buscarle por otro lado y decirle a los mexicanos, ¿saben qué? Si va para adentro. Es algo que el pueblo quiere hoy en día, Ceci, y es que no solamente es Emilio Lozoya, como te decía al principio del video, es todo el trasfondo, no es la cena, no son los taquitos, no es el gourmet, no es la corbatita con la que llegó, es este trasfondo, porque todo el mundo señalamos la corrupción que se destapó aparentemente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero vamos más atrás. Carlos Salinas de Gortari realmente es el titiritero de toda esta corrupción actual, porque desde antaño ya se habla por esta relación cercana que tenía justamente Carlos Salinas de Gortari con el papá de Emilio Lozoya Austin, que, bueno, parte de la fractura que ha tenido justamente en sus relaciones políticas familiares, Carlos Salinas de Gortari, ha sido justamente la ambición, la avaricia que ha tenido. Vimos cómo ponías en pantalla lo del Fobaproa, esta deuda eterna que hasta la fecha los mexicanos seguimos pagando, que dicen fue a raíz de todo el saqueo que hizo justamente Carlos Salinas de Gortari, un fondo que fue creado en el 90, pero me parece que fue en el 90 y luego viene a llevarse a cabo en el 95, justamente Ernesto Zedillo lo pone en marcha para defender a los bancos en ese entonces y pasa la deuda pública, la deuda privada a la deuda pública, y es donde rompen este esquema. Incluso mismo Carlos Salinas de Gortari lo ha dicho en entrevistas, que Ernesto Zedillo fue el que realmente endeudó al país y que hizo todo esto del Fobaproa y que utilizó toda la maquinaria del Estado para desprestigiar el buen gobierno salinista, y que es ahí donde entra esta trama. Y eso, Ceci, nos lleva justamente a Emilio Lozoya Thalmann. Estos que eran muy amigos, compadres, compadrísimos. ¿Qué pasó, Polo? ¿Realmente cuál fue esa ruptura? ¿A consecuencia de qué se separan los compadres? Esta familia, Ceci, muy llegados, casi compadres, ahí cenaban casi del mismo plato, tienen una ruptura por diferencias. Se habla de que justamente Carlos Salinas de Gortari buscaba involucrar al papá de Emilio Lozoya en actos de corrupción, donde ya al papá no le parece, quería como que autorizar a la venta prácticamente de Pemex y que hubiera relaciones muy estrechas con esta iniciativa privada para prácticamente ahora sí acabar con el petróleo de los mexicanos. Se habla, curiosamente, fíjate que el papá no accede. Sin embargo, bueno, pues se quebra ahí esta relación de amigos, de familia y todo, pero hay un problema que a Carlos Salinas de Gortari lo mantiene un poco incómodo, que es justamente la ex esposa de Carlos Salinas de Gortari, que siguió siendo muy amiga de la esposa de Emilio Lozoya Thalmann. Eran amiguísimas y fueron a la boda de todos, incluso del mismo Emiliano Salinas con Ludwika Paleta, que fue la boda más reciente que hubo dentro de la familia o del círculo salinista, y ahí estuvo presente la esposa de Emilio Lozoya. Ellos prácticamente quedaron mal, muy mal. No quiso entrarle a la corrupción, dijo no, aquí nosotros no le entramos a esto, no, y es ahí donde justamente viene la oportunidad de limar asperezas. Y es justamente cuando llega Enrique Peña Nieto al gobierno e invitan justamente a Emilio Lozoya Jr., por así decirlo, a dirigir, pero es casi que por sugerencia de Carlos Salinas de Gortari, y que incluso se comenta que tanto Emiliano Salinas como Carlos Salinas de Gortari fueron como cabilderos de por medio de Emilio Lozoya con Peña Nieto para los grandes negocios de petróleo. Y es ahí, amiga, donde pues esta historia podría darle la vuelta, porque se dice que Emilio Lozoya podría declarar justamente en contra del hijo de Carlos Salinas de Gortari. Imagínate tú este giro tan inesperado que daría el caso de Emilio Lozoya, que digo, realmente para eso está haciendo colaboración, se supone, con las autoridades mexicanas, para que ponga la cabeza de estos peces gordos. Y tiene fecha, ¿eh? Y tiene ya fecha límite para poder realizar
pues su oportunidad de oro, que fue gozar del criterio de oportunidad y poder pues ya poner en la cruz a estos corruptazos de la delincuencia priista. Y precisamente hablabas, Polo, de esta relación inquebrantable, aparentemente por la esposa de Emilio Lozoya, papá, y la también ya por mucho polémica esposa, expareja de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Porque se habla de que esta actriz mexicana, Adela Noriega, pues tenía una relación con el mandatario Carlos Salinas de Gortari, y que aparentemente por indiscreción de esta otra actriz, Alicia Machado, pues ya reveló el secreto mejor guardado de dónde estaba Adela Noriega. Recordemos que había bastantes versiones, pues de que incluso la exesposa de Carlos Salinas había mandado incluso a que le dieran pues ahí una calentadita a Adela Noriega, ¿no? Por este asunto. Se hablaba de que la tenía allá en los Estados Unidos lavando en una inmobiliaria. Y bueno, la indiscreción de esta que fue Miss Universo, sí, ¿verdad? Esta mujer, pues ahí en este programa, el reality de la Casa de los Famosos, comenzaron a platicar, oye, Adela Noriega, es verdad que Carlos Salinas de Gortari la obligó a desaparecer públicamente, a ya no estar en las telenovelas, y bueno, a 10 años de que ya no aparece en la vida pública, estos participantes pues sacaron a colación el tema de por qué no se sabía nada de Adela Noriega. Gabriela Spanik dijo, no, pues no la hemos visto, aunque seguía ahí en las telenovelas, ella pues no sabía nada de esta otra actriz, ¿no? Entonces Alicia Machado dice que ella vive en Weston, dejando a todos como pues sorprendidos. Solamente había rumores, la residencia de Adela Noriega era desconocida, y ahora aclara pues que está allá en un lujoso barrio de South Beach, Florida, y que opera una inmobiliaria. Cuadra precisamente con estos pues rumores que ya se sabía, que se decía que el hijo de estos dos ya puede tener en estos momentos hasta 32 años en la actualidad, wow, y que él sería el que se encarga de la inmobiliaria, Polo. Que él salió a, pues sí, a ser parte del negocio de Carlos Salinas. ¿Del papá? Uh-huh. Sí, ajá. Del papá, según lo que se dice. Según lo que se habla, porque hay un audio que confirmaría esta versión, la relación de Adela Noriega con el expresidente, y que fue de la propia Cecilia Ocelli. Aquí parte de esta entrevista que le hacían, donde se presentó ella, ex esposa de este mandatario. En esta entrevista, pues no dijo, sí, es verdad, Adela Noriega es su amante, su querida, pero respondía, eso sí supe, alguien me lo comentó, realmente yo sentía que la vida de él era de él, y que él cumplía conmigo, cumplía con sus hijos, y nos reunimos para pasar tiempo con los hijos y platicar con él y yo, pero de otros asuntos, es según lo que revela este audio que sale a la luz. Interesante cómo hasta la administración de Enrique Peña Nieto se puede confirmar cómo hay un mundo muy relacionado, espectáculo política, uh-huh, entretenimiento políticos, y en todos estos embarrados, las grandes televisoras mexicanas, que estaban muy conectadas y relacionadas con el mundo político machuchón, y que como finalmente Carlos Salinas de Gortari, bueno, pues cada vez se reafirma esa teoría de que en realidad él manejaba los hilos de los gobiernos neoliberales. Y al parecer algo más, ¿no? Se hablaba también, por lo de esta situación de que ya veían muy perfilado, incluso ya veían que era triunfador Enrique Peña Nieto, porque tuvo todo que ver, bueno, el grupo de Atracomulco, y la televisora de Emilio Azcárraga, que bueno, se fueron a la segura, metiendo billete, gastando, lavándole ahí el coco a muchísimas personas para que tuvieran como favorito a que era su candidato, evidentemente pues para seguir robando, seguir moviendo los hilos. Ya tenían a su títere, lo que hicieron fue proyectarlo y listo.
era presidente. Una verdadera telenovela. Pues así es, Polo. Pero amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el minuto de este video. Antes de despedirnos, pues agradecerte, Polo, por habernos acompañado. Que te busquen ahí en tus canales. Muchas gracias, Ceci, al contrario, por la invitación. Los espero tanto en YouTube como en Facebook, Política para la Banda o Polo Puga, cualquiera de las dos plataformas, ahí le espero. Es siempre bien recibido. Si usted quiere tener contacto directo con un servidor, tanto en Instagram como en Twitter, búsqueme como Polo Puga MX. Ahí está, amigos, pues mi nombre es Ceci Villalpando. Gracias por suscribirse a su canal de Mercado Político. Gracias también por regalarnos su respectivo like si es que nuestro trabajo le gusta. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.